Bien, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este espacio que se llama El Biólogo Responde, un espacio donde compartimos información muy relevante en temas de piscicultura. A los amigos quienes les gusta engordar, criar, trabajar con la tilapia roja, la cachama, con estos peces que son de agua dulce. También creo que la tilapia también es auralina, ¿no? Creo que también se da un poco en el agua salada, pero vamos a hablar de un tema muy importante el día de hoy, que es el olor y el sabor de la tilapia en sus especies, ¿no? Porque hay tilapia roja y también hay tilapia gris, más conocida. Vamos a hablar un poquito de ese tema y como siempre, cada martes nos acompaña el biólogo Roberto Salto de la empresa Aquagro, el pez amigo, quien nos va a estar compartiendo criterios referentes a este olor y sabor, como lo pueden ver en el título. Y por supuesto también comentarles que contamos con alevines de tilapia roja y cachama de la mejor calidad. Enviamos a todo el país. Vamos a iniciar entonces con este tema preparado para el día de hoy, como es el sabor y el olor en la tilapia roja. Roberto, buenas tardes. David, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas tardes. Qué gusto estar acá en este espacio, en este día soleado, en este día radiante, en esta tarde radiante, porque hoy amaneció lluvioso el día por acá. Pero ya aquí estamos con Papasol, estamos tranquilos aquí tratando de nuevo juntarnos con ustedes, amigos que nos ven y nos escuchan a través de la red de TikTok, del Face y todas las páginas sociales a través de las cuales nosotros tenemos la oportunidad de salir para compartir, para unir esfuerzos en pro de mejorar la producción piscícola a través de la tecnificación. Todos nuestros criterios que damos, todos estos argumentos, toda esta charla, no hacen más que buscar educar a las personas, educarnos, es con fines más que todo educativos. Para que todos vayamos mejorando. La idea es mejorar. Siempre hay que un poco ir leyendo, aprendiendo, escuchando, experimentando también, porque todos los días nosotros somos los mejores científicos, somos los campesinos que todos los días estamos experimentando algo nuevo. Lastimosamente a veces no apuntamos los datos y por eso simplemente nos reducimos a seguir repitiendo patrones que muchas veces ya no funcionan. Bueno, esta vez queremos con ustedes compartir un tema bastante particular, bastante peculiar, bastante importante, dado que la tilapia pues se ha convertido en una especie de consumo masivo. Hay que comenzar diciendo que la tilapia es una especie que está en todos los continentes, y aquí en el Ecuador, pues, como país, en el continente americano, pues, acá en el sur también es la excepción. Está casi en todos los países, diría, por Centroamérica está Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Salvador. Por acá al sur está Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile. Bueno, Chile no, en realidad no tengo mucha referencia, allá es más la trucha, porque Chile es bastante frío, la tilapia de clima cálido. Pero de ahí los demás países están prácticamente produciendo tilapia. Ahora, en Ecuador la tilapia ha ido ascendiendo en el mercado vertiginosamente, ha ido rápido ascendiendo. Es una especie que la gente lo ha aprendido a conocer, la ha conocido y la consume rápidamente. Se ha familiarizado con esta especie muy bonita, especialmente con la roja, y ya en este momento es competente en el mercado. Pues miren, antes, hace 15 a 20 años, usted la encontraba solamente esporádicamente en las provincias más marginales, tal vez. Usted la encontraba en la Amazonía, usted la encontraba esporádicamente, la roja especialmente, por allí, por la provincia de Sáchilas y esporádicamente los ríos. Pero hoy por hoy, la encontramos en todas las provincias de clima cálido del Ecuador. Incluso algunas de clima templado también, por ejemplo, Pichincha, al noroccidente de Pichincha, la tilapia está muy posicionada. Y pues, entonces, es importante que nosotros hablemos ya cómo
del consumo y algunas propiedades y algunos inconvenientes que también podrían presentarse en la tilapia. Y digo esto porque esta semana estaba por allí metido en una página y miraba un check de Quito, parece que hacía una comparación que no era tan buena, porque hacía una comparación entre un pez que se cosecha en Galápagos, que se llama el brujo. Yo en general tuve la oportunidad de trabajar en Galápagos y luego, ahora recientemente volví a hacer turismo, que es una parte muy bonita del Ecuador. Invito a que vayan ustedes a todos. Y pues el brujo es una especie tiene sus características peculiares, tiene unos sabores exquisitos, porque es una especie netamente de mar, vive en la parte profunda de la plataforma continental y su alimentación es exquisita. Pero comparada con la tilapia no habría punto, porque la tilapia es una especie de agua dulce que también tiene sus propiedades. Y entonces, ¿cuál era el punto que se veía ahí? Y no le merezco al brujo, porque yo ahora que fui creo que me comí unos 10 brujos. Es una especie muy sabrosa, muy rica, muy apetitosa, y en Galápagos la preparan muy bien a propósito. No, en Quito no sé, dicen que ya está llegando a Quito, pero bueno. Pero ya compararla con la tilapia, y sobre todo no me pareció bien la comparación y el mal punto que le hacía a la tilapia, porque se manifestaba allí que primero que el brujo, que una libre brujo puesta en Quito vale $3, que no lo creo porque en Galápagos mismo vale $3.50. Y yo compré unas libritas para traer a la casa, para la familia, y eso buscando a los propios pescadores. Y ahí, y entonces en precio, pues no hay punto de comparación. La tilapia es sumamente más económica, es una especie netamente de la people, como decimos nosotros los guayacos, del pueblo, de la ciudadanía. Si la que menos recursos tiene, puede tener acceso a esta especie, por un lado. Por otro lado, ahí en el reportaje se hablaba de los malos olores y malos sabores que presenta la tilapia, que es una realidad, que no hay que negarlo. Pero no es toda tilapia. Especialmente la tilapia que se cultiva con buenas características técnicas, a como se lo hace actualmente, especialmente en la franja amazónica, donde lo que más hay es agua y conocimiento. La gente ha adquirido mucho conocimiento y actualmente se ha tecnificado. Y la gente sabe y conoce, además, la gente conoce de estos malos olores y malos sabores y sabe que cuando le maneja mal, le va a coger estos malos sabores y malos olores que se penetran a través de la piel y a través de la piel, sí, especialmente, ¿ya? Entonces, y a través de la grasa también. Entonces, hoy queríamos concentrarnos en hablar justamente de este tema, de los malos olores. ¿Por qué los malos olores y mal sabor en la tilapia? Que es verdad, repito, no es que aquí lo estamos negando. Entonces, porque da el caso que en una provincia, por ejemplo, como Pichincha, donde llega tilapia de todos lados, Santo Domingo especialmente, llega tilapia, hay un centro de marisco matriz en Santo Domingo, ¿sí? Y ahí llega marisco de todas las partes. Y entonces, últimamente está pasando que hay una tilapia que está llegando que no tiene esfuerzo de cultivo, que es capturada, creo que en las lagunas, en las represas o en los canales de pesca de las camaroneras, me imagino. Esa tilapia no recibe alimento, esa tilapia no es cultivada, no es manejada, y me imagino que sí está llegando con esos malos sabores, malos olores, porque es una tilapia de aguas poco manejadas, diríamos, aguas lodosas, con poco recambio, con alta cantidad de cianobacteria, de actinobacteria y toda esta situación que puede pasar. Entonces, nosotros cuando cultivamos la tilapia, como se la está cultivando actualmente, en la tilapia roja y en la gris mismo, la gris que es bien cultivada, no pasa esto, ¿sí? Yo creo que les invito a ustedes yo he mirado unos reportajes de unos buenos chefs que han hecho demostraciones con la carne de la tilapia. Incluso miré en una feria que hicieron una demostración los de la facultad, creo que no sé si es de arte culinario, de la ESPE de Quito.
la ESPE de Quito, del Ejército. Y créamelo, quedaron maravillados esta gente con estos sabores especiales de la tilapia. Por lo tanto, hoy vamos a hablar por qué, por qué, de dónde, cómo se puede generar estos malos olores, malos sabores en la tilapia, pero también cómo prevenirlo, porque lo que importa es luego cómo prevenirlo, ¿sí? Entonces, miren, en la tilapia, la causa, podríamos decir, que es para que se produzca un mal sabor, es producido especialmente por compuestos orgánicos, como la geosmina y el 2-metil-isoborniol, ¿sí? Estos compuestos se adhieren especialmente a la piel, a la grasa, con el pasar del tiempo, 2 meses, 3 meses, 4 meses, que dura el cultivo, 6 meses, 8 meses, y la carne va a tomar este olor característico, este sabor característico a moho, ¿sí? A moho, a lodo, ¿sí? Y que huele repugnante cuando la palpas, cuando te llega aquí a la nariz. Entonces es lógico que es un animal que no ha sido cultivado con las condiciones adecuadas en el estanque, ¿sí? Entonces, todos sabemos que cuando hacemos nosotros un cultivo, no solamente ahora los cultivos, no se trata de llenar un estanque, poner cal, poner agua y poner los peces y alimentar. No, ya la piscicultura ha cambiado y los productores lo saben. Yo solamente estoy repitiendo lo que he visto, no me lo estoy inventando. Tuve la oportunidad de ser asesor de 2 empresas a nivel del Ecuador y me he permitido recorrer el Ecuador y he mirado cómo hay buenos productores que verdaderamente a veces hasta a un buen técnico le dan cátedra, le dan charla, son muy lectores, son muy avanzados, tienen muchos conceptos. Lastimosamente a veces no hay todos los recursos económicos para aplicar todo ese bagaje de tecnología que ellos saben y no tienen las herramientas necesarias porque la transferencia de tecnología tiene un costo económico, ¿sí? Entonces, esas son la geosmina y el 2-metil-isoborniol son las 2 sustancias que provocan estos malos olores y sabores. Ahora, ¿quiénes las producen estas 2 sustancias? ¿Cómo son producidas? Son producidas por cianobacterias y actinobacterias, ¿sí? Son básicamente producidas por unas bacterias llamadas cianobacterias y actinobacterias. Y ahora, la pregunta sería, ¿y por qué? ¿Cómo así nosotros se producen esta cianobacteria y esta anabaena, puede ser anabaena, oscilatoria, Streptomyces? ¿Por qué se producen? Miren, ahí vamos un poco, trasladémonos del concepto teórico, trasladémoslo al estanque. A ver, para todos los que son productores y de pronto los que me están escuchando. Ustedes generalmente cuando vamos nosotros a hacer nuestro cultivo, ya hemos hablado nosotros que tenemos que hacer una maduración del agua. Madurar el agua significa colocar cal, mineral, sal, abono, especialmente el abono. Entonces, el agua, hay una productividad primaria fuerte y luego que genera como consecuencia una productividad secundaria. ¿Sí? Eso hemos hablado. Primero la fitoplancton, luego el zooplancton y un sinnúmero de bacterias, cianobacterias, actinobacterias. Entonces, esa es la consecuencia. Cuando nosotros sobreabonamos o cuando el estanque está demasiado verdoso, ¿sí? Cuando está sobreabonado. Entonces, el estanque está muy abonado y el agua está demasiado verde. Es un agua que usted en 2 meses, 3 meses, usted no le ha hecho un recambio. O si trabaja con la simbiótica, usted no le está haciendo una adecuada inyección de las bacterias adecuada, con el nivel adecuado y con el protocolo recomendado. Entonces, esa agua está demasiado verde y tiene demasiada alga oscilatoria. Tiene demasiada carga de algas anabaena, Streptomyces. Entonces, estas algas son las que van a provocar que se produzcan estas sustancias. Ahora, por un lado, pues, ya hemos hablado, ¿por qué se producen? El exceso de nutrientes, el primero, exceso de nutrientes. Cuando yo coloco demasiado nutriente, a ver, el técnico me dice, coloque en el estanque, me dice,
coloquen 5 kilos de abono. 5 kilos de abono, eso me dice. Y sucede que digo yo, no, le voy a colocar un poco más. No le coloco 5, le coloco 10. Ya luego, o puede pasar como hicimos la semana pasada. Mide mal el estanque y en base a eso. También puede ser. La semana pasada estuvimos hablando de un tema muy importante, que era cómo dimensionar bien el área neta de un estanque. Y los que revisan y los que estuvieron saben que se dimensiona midiendo en la base, no en la cima. Entonces, ahí había una diferencia muy grande. Entonces, si usted dimensiona y mide en la cima, claro que va a colocar demasiado abono, demasiado cal, demasiados peces y demasiado todo, porque todo se coloca en función del el área o el volumen de agua. Entonces, prácticamente usted va a colocar demasiados nutrientes y si tiene demasiados nutrientes va a haber un exceso de productividad primaria y podría darse el caso que tenemos esta actinobacteria, esta cianobacteria y especialmente de los géneros Oscillatoria, Yannebaena y Streptomyces, que son prácticamente este tipo de microorganismos que van a causar esta geosmina y este 2-metil isoborniol. Ahora, ¿cuál podría ser otra causa? Alta carga de materia orgánica. Demasiado. Hay estanques que ustedes tienen una capa de lodo de más de 30 centímetros. Créamelo, yo he estado en estanques donde no le hacen un recambio de piso al estanque. Y entonces esos estanques, usted mete la bota y casi la bota se le queda prensada en el estanque, en el fondo del estanque. Eso es demasiada carga. Ese es un estanque propenso para que se produzcan estas sustancias que estamos hablando, porque ellas prácticamente se benefician de esta alta carga de materia orgánica, un exceso de nutrientes. Otro factor importante, mala oxigenación. Estas algas o estas bacterias crecen con bajos niveles de oxigenación. O sea, ellas donde el agua está mala, ahí crecen. ¿Sí? Y ganan en población sobre las demás bacterias o las demás algas. Entonces, usted tiene que tener una excelente o una buena, una regular oxigenación, que por supuesto, los que ya entendemos en términos de medición, que en la mañana no amanezca en menos de 4 partes por millón o miligramos por litro, o no amanezca en menos de 60, un porcentaje de menos de 60, ¿sí? % sobre el porcentaje de saturación. Y en la tarde, que no sea mínimo de 7, pues, porque en la tarde se asume que voy a tener mayor oxigenación, ¿sí? Y pues eso es lo que necesitamos nosotros tener, una oxigenación. Si usted tiene una baja oxigenación, yo sí he observado, y usted algunos productores no le ponen mucha atención, cuando miran que sus peces amanecen boqueando, dice, ¿no? Sí amanece boqueando, pero no se está muriendo. Entonces, ahí usted está provocando que estas algas, estos microorganismos, estas cianobacterias, se reproduzcan y luego vayan contaminando, vayan penetrando en la piel, en la grasa del animal, y el animal vaya poco a poco cambiando, tomando ese sabor, ese olor característico a moho o a lodo, ¿sí? Que generalmente es molestoso y que luego la gente le repugna. Por un lado, usted como productor pierde garantía. Usted va a perder garantía porque su comprador ya le va a dejar un poco atrás. Solo cuando mismamente le falte pescado, tal vez le va a parar bola, pero de ahí el resto no le va a comprar a usted. Cualquier pretexto le va a poner. Él no le va a decir que su pescado huele a lodo. Jamás le va a decir el comprador. Pero sí lo va a estar separando, porque hay una consecuencia, ¿sí? Entonces, eso es, compañeros, para que ustedes un poco... Eso tendría un efecto dominó, ¿no? Porque, a ver, si al señor que vendió, al intermediario, le compraron, como decir, un chef como el que hizo la publicidad, le deja de comprar, ¿no? Porque huele mal. Entonces, el señor que es intermediario le deja comprar al productor. O tal vez puede ser otro intermediario. Es una cadena, claro, por supuesto. No se olviden que todo esto es una cadena
y nos perjudica a todos, porque miren, ahora mismo este video que yo vi, ¿cuántos miles de personas, millones de personas lo habrán visto? ¿Y cuál es la primera percepción que tienen allí? Porque ese video es avalado por un cheque, ¿sí? Que parece que no tiene mucho, bueno, sería que compraron en un mal lugar ese pescado y de veramente no le echo la culpa a él, sino a las personas que lo produjeron, que lo llevaron, que lo vendieron, porque valga la pena decirlo, en Quito, hablando de tilapia, en tilapia se consigue tilapia hasta de $1 la libra, pero es una tilapia característica que yo he dicho, no me la como ni así me la regalen. Alguna vez me fui a algún lugar turístico, muy turístico, estoy hablando en el año 2012, 2013, cuando estuve ligado con el MAGAC, era coordinador del MAGAC en ese tiempo, y me invitaron a hacer una actividad de recorrido y luego nos servimos una tilapia y justamente me brindaron una tilapia que por lo menos tenía 1,5 libras, pasaba del plato, pero cuando la llevé a mi nariz para comerme la primera bocado, le supe ese olor, le digo, ¿podía cambiarme por favor el plato? Pero se lo voy a pagar, le digo, no se preocupe, pero es que me acordé que no puedo comer tilapia. Pero en ese momento no me comí la tilapia porque esa tilapia, y no le dije a mis compañeros en el momento porque definitivamente ellos se comieron nomás. Pero luego ya le saqué el comentario y le dije, ¿y por qué? Entonces, esto ya no es nuevo. Esto viene de años, pero se ha ido corrigiendo. Pero me imagino que hoy en día, gente inescrupulosa que no sabe que le está haciendo un daño a los productores que hacen con su esfuerzo, construyen sus estanques, que tecnifican sus estanques, que aprenden, que lo hacen de la mejor manera y que cuidan su productividad. Sacan tilapia de calidad. Sacan una tilapia de calidad, mas sin embargo, cuando llega al gran mercado, provincia de Pichincha y otras provincias más, se mezcla con esta tilapia que no viene de un esfuerzo de pesca, viene de un esfuerzo de captura nada más. Entonces, ahí es donde prácticamente se confunde e incluso se la consigue mucho más barata. Yo alguna vez fui con un productor de acá a promocionar una tilapia al norte de Pichincha con unos mercados de aquí y aquellos, y nosotros acá promocionábamos a 1.25 la libra en ese tiempo, ya entregada ya. Y me dice, no, si aquí a mí me entregan en 75 centavos la libra. Y le digo, ¿puedes dejarme ver la tilapia que le entregan? Ahí está, Miss. Es una tilapia negra, por supuesto era, una tilapia muy grande, se la había media, bueno, ya deshidratada y todo, pero es lógico que esa tilapia viene de allá de ese origen. Entonces, ahí es donde prácticamente podríamos estar perdiendo competencia y hay que trabajar duro. Por eso yo les invito a las autoridades, en este momento que están en el poder, que tienen estas competencias de comercialización y todo esto, estas competencias, para que puedan trabajar. Si quieren ayudar a los productores, podrían hacer estas demostraciones con los cheques reconocidos. Aquí en Sucumbíos, por ejemplo, tenemos un chef famoso que ganó este concurso en Teleamazonas, ¿cómo que se llama? Beto Larco. El señor Beto Larco, saludo donde se encuentre el señor, un excelente chef, y hacer estas demostraciones con ellos para que justamente vayamos realzando y posicionando este excelente producto que es la tilapia. Ahora otro que yo miraba en el video que mostraba el señor decía, pero no tiene carne la tilapia. Claro, por supuesto. Es que si usted la tilapia no le da de comer, ¿cómo cree que le crea músculo? Entonces una tilapia que es larga, pero es una tilapia flácida, es una tilapia sin músculo, es una tilapia que es pura cabeza, puro espinazo. Pero una tilapia bien alimentada, bien manejada, es una tilapia de 400 gramos que de hecho a usted le va a dar 38 a 40% de rendimiento a la canal, ¿sí? Entonces eso significa que va a tener un buen lomo, que usted cuando parte el animal, usted incluso a los que preparan, tienen que hacer una buena cocción para que penetre el calor hacia el interior, porque es grueso el lomo. Sí, yo mismo me he dado cuenta de eso. Entonces, es una tilapia que tiene buena carne, de dónde comer. De hecho, los que producen los maitos, vayan a donde producen los maitos, usted se sirve un maito y con un solo maito queda listo para hasta el otro día. ¿Sí? Entonces, eso yo lamento y lo siento por los amigos que publicaron este video, que anterior deben tener sus razones,
pero sí no le hacen una publicidad no tan ventajosa a la tilapia, y pues debe ser porque han comprado en un mal sitio la tilapia. Sí. Y recordar a la gente también que en la Amazonía la gente produce lo que es tilapia y lo hace de manera técnica, ¿no? Claro, la Amazonía, yo hoy por hoy me atrevería a decir que la Amazonía ha avanzado a pasos agigantados en lo que tiene que ver con la tecnología. Mire, hoy en día en la Amazonía se está cultivando, ya se está utilizando tecnología simbiótica, tecnología biofloc, se está utilizando cultivos intensivos. ¿Sí? Entonces, eso significa que hay una eficiencia en el manejo. Entonces, justamente de eso iba a hablar. A ver, entonces, ahora, pero nosotros tenemos el problema. Para los productores que me preguntarán, ¿pero qué hago ahora? Miren, una buena manera de nosotros combatir estos malos olores y malos sabores o evitar que el animal tome estos malos olores, estos malos sabores, por supuesto, deberíamos bajar la carga de estas cianobacterias, de estas actinobacterias, especialmente hemos hablado que es del género Oscillatoria navaena y Streptomyces. Entonces, de una u otra manera, el primer paso que podríamos hacer es aplicando algicidas. Ese sería un primer caso, por ejemplo, un sulfato de cobre. Pero eso es una solución química. La otra solución podría ser que yo haga recambios de aguas permanentes. Esa sí es una solución viable, que tiene más costos, por supuesto. Pero es una solución viable, que yo haga mi recambio de agua, porque cuando yo hago un cultivo, ya la tabla me recomienda cómo hacer los recambios de agua. El primer mes, nada de recambio. El segundo mes, un 5%, un 8 por 6%, 7%. El tercer mes, ya un 20%, 15%. Y el tercer mes, el cuarto mes, ya avanzar a un 40, 50% de recambio. Entonces, con esos recambios, yo hago esos recambios y estoy midiendo mi disco Secchi, sobre todo mi disco Secchi, tengo que medir mi turbidez, que mi turbidez no esté por abajo de 25. Porque cuando yo tengo una turbidez de 25, por abajo de 25, de hecho voy a tener yo demasiada productividad, pues. Y esa demasiada productividad no solamente me va a generar este tipo de algas, este tipo de bacterias, sino que además me va a generar un problema en la madrugada. El animal me va a amanecer con bajón de oxígeno porque ese montón de algas en el día producen y va a tener una variación extrema de pH, va a tener una acumulación excesiva de CO2, que es tóxico, ¿sí? Y vamos a tener otros problemas, pero sobre todo vamos a tener acumulación de estas cianobacterias. Entonces, esa sería otra solución, un recambio de agua, ¿sí? Ahora, ¿cuál otra solución podríamos nosotros, cuál otra solución podríamos agregar? Mira, hay una solución que es más técnica, que es aplicar tecnología simbiótica. ¿Y cuál es el principio ahí que vale? Miren, cuando yo aplico tecnología simbiótica, básicamente yo estoy aplicando bacterias, estoy inoculando bacterias a mi cultivo. Ustedes saben que el cultivo simbiótico no hacemos recambio, solamente tenemos el agua estática, quieta. Entonces, pero como yo me permito transformar los TAN, ¿cómo me permito yo no dejar que se me acumulen la productividad primaria de estas algas dañinas? Entonces, es a través de inocular yo mis bacterias, bacterias que tengan lactobacilos o bacilos subtilis, que van a controlar las cianobacterias, ¿sí? Porque, en este caso, Oscillatoria navaena, ¿por qué las van a controlar? Porque estas bacterias que yo estoy inoculando, que son las lactobacilos o bacilos subtilis, van a competirle en el medio. Entonces, cuando yo las inoculo, las otras van a bajar mucho de la población y las voy a tener controladas. Y voy a tener mucha producción de aporte de ácidos grasos, ¿sí? ¿Sí? Eso podría ser una solución más técnica, más salomónica, más acorde a la época, más acorde a este momento. ¿Cuánto nos quedan? 20 minutos. Ya, todavía tenemos. Bueno, entonces, eso es entonces lo que podemos nosotros un poco aportar para que un poco ustedes que están yo sé, padeciendo, porque algunos, más de uno habrá padecido algún momento dado,
de este mal sabor y este mal olor de la tilapia. Y a mí me suelen llamar a veces, ingeniero, ¿qué hago yo generalmente para evitar o para corregir este mal olor? Y bueno, ya a veces falta un mes para cosechar. Entonces yo la medida que le puedo dar en ese momento es agarre cambios de agua. Cuando te falta poco, agarre cambio de agua y aplique, si es posible, un poco de sal. ¿Sí? Entonces, esas serían medidas emergentes y de costo, porque esas te van a costar. Recambio de agua, un mínimo recambio de agua te va a costar mínimo unos $30. Entre el uso de la bomba, el combustible, el que prende la bomba, el aceite y todo aquello, ¿sí? Entonces, esos son medidas emergentes. Pero si nosotros queremos tener una buena medida de largo plazo, es prácticamente hacer un cultivo simbiótico o un cultivo que permita inocular al medio, al agua, bacterias del tipo lactobacillus o bacillus subtilis que van a permitir diezmar la población de estas bacterias, cianobacterias o estos actinobacterias, que básicamente son las que producen estos malos olores y malos sabores a través de la producción de tagiosmina y el 2-metil isoborneol. Biólogo, una reflexión. Justo en diciembre tuvimos aquí los chicos de la Universidad Técnica del Norte de Ibarra. El ingeniero encargado, ¿se acuerda el nombre? Sí, Olger, ¿no? Sí, Olger. Justo hacía la comparación de la tilapia. Decía que la tilapia tenía bastante carne, tenía buen sabor, a diferencia de un sitio turístico que hay en Ibarra, al cual también he ido y he consumido el pez que venden ahí, decía que sabía a lodo. Entonces, ahí vengo una reflexión. Ese pez que está en esa laguna no tiene ningún tratamiento, ningún esfuerzo, solamente se cría por criarse. Entonces, ahí viene también, le afecta a ese pez esa misma bacterias que le da el mal olor a las tilapias. Verá, yo no me quería referir a ese tema porque es un tema bien delicado, ¿no? Yo fui coordinador zonal en el año del MAGA en el año 2013-2014. Y como coordinador zonal determiné que se tenía que hacer allí un estudio para un poco formalizar, regularizar estos, porque ahí dentro de la laguna, para aclararlo, no es que en la laguna se cultiva tilapia. No, esa es una mala percepción. No, es otro pez. No, ahí no. La tilapia que llega ahí, que se consume, en ese tiempo eran alrededor de 36 toneladas por fin de semana que se consumían, y esa tilapia toda viene de la costa. Ahí se han formado, no sé si todavía sigue así la cadena de mercado, que era bastante buena la organización, se formaban unas asociaciones de comerciantes y esa asociación de comerciantes se encargaba de comprar al por mayor afuera, no sé de dónde traían ellos, y luego le entregaban allí a los preparadores, ¿cómo sería la palabra? A todos los dueños, propietarios de los kioscos, porque ahí lo que se hace son kioscos, que finalmente se encargan de preparar al público. El fin de semana, sobre todo viernes, sábado y domingo, que es donde más afluencia tiene esta laguna Yaguarcocha. Entonces, siempre ha existido esta novedad de que la tilapia, bueno, no toda la gente sabe diferenciar entre un sabor de una buena tilapia y un sabor de una mala tilapia. No, pero hay un pez que se desarrolla en esa laguna, que es original de allá del clima frío. Bueno, no recuerdo cuál es el nombre del bueno, pez. También no me acordaría ahorita. Sí, pero, hay una especie ahí que se pero justamente lo que pasa es que con la introducción de un camarón que colocaron allí, casi le ha afectado bastante a la población de peces, ¿sí? Esa era una lucha permanente y también otros temas que había ahí alrededor de esta. Ahora, pero mejor hablemos nosotros, ¿cuál es el aporte de ácidos grasos de la tilapia? Mire, la tilapia básicamente tiene unos aportes excelentes. O sea, diríamos que la tilapia básicamente es una carne muy apetecida. Miren, primero la tilapia tiene omega 3 y omega 6. ¿Sí? Son unos elementos necesarios, fundamentales para regenerar nuestro tejido, para nuestro organismo. Ahora, el aporte de ácidos grasos tiene de DHA, EPA,
que le da, por supuesto, estos ácidos grasos le da un sabor atractivo al paladar a quien consume tilapia. Eso es la que le da prácticamente el sabor característico. Y la tilapia, ahora, porque la tilapia se cultiva en agua salada y en agua dulce, eso también tienen que saberlo. La tilapia de agua dulce básicamente tiene también ácidos grasos, araquinódico y alfa-linolénico, que son dos ácidos grasos también muy importantes que le dan un sabor exquisito al paladar y que diferencian. Por eso me sorprendía el día que hacían este reportaje, que no ampliaban el tema y no miraríamos un poco por dónde iba la diferenciación. Ahora, claro está que una tilapia se cultiva, es mal cultivada, por supuesto, como cualquier animal. En todo animal puede pasar eso, no solamente en la tilapia. Eso nos puede pasar en cualquier animal y pues por eso ahora existen las técnicas de cultivo para que se lo haga de manera adecuada. Ahora, hay otra realidad es que el impacto económico que causa esta flower, como le llaman en inglés, o mal sabor de la tilapia, mal olor de la tilapia, dice que de acuerdo a los estudios causa una pérdida de aproximadamente 100 millones de dólares por año. 100 millones de dólares, no, perdón, sí, a ver, 100 mil, sí, 100 millones de dólares, sí, 100 millones de dólares por año. Solamente por efecto porque como usted sabe, la tilapia, aquí Ecuador mismo es exportador de tilapia. Ecuador es tilapia. Y cuando esa tilapia, usted la faena, digamos que se te pasó el análisis organoléptico y te llegó a Estados Unidos, no te van a rechazar, justamente no te van a rechazar la gaveta que terminaron, te rechazan todo el container. Entonces ahí son pérdidas económicas que a los grandes productores tienen que tener cuidado, a los técnicos que tienen que manejar muy bien los protocolos de si es recambio, si es de inyección de bacterias o cualquier elemento que evite que la carne de la tilapia salga con este olor característico. Muchas gracias, biólogo. Recordar también que el impacto, ¿no?, de lo que decimos, como dice que una palabra mal dicha es como una bala, ¿no? Una vez que sale, claro, ya difícilmente difícil que se vuelva atrás. Remediable. Porque podemos hacer una reflexión. De la tilapia se alimentan muchas personas. A ver, no solamente el que la consume en su mesa, sino la persona quien hace la labor primaria, que sería de alguna manera cultivar los granos, con lo cual se fabrican estos balanceados. Claro. La persona o la empresa que fabrica el balanceado, la persona que transporta el balanceado que llega hacia las diferentes tiendas o almacenes donde venden el balanceado, la persona que es la productora, quien compra el balanceado y llega a su granja para arrojar a sus tilapias. Imagínense, es una cadena grande. Luego, una vez que sale, hay también pequeñas y medianas personas, porque como ustedes pueden ver, al menos aquí en la provincia de Sucumbíos, usted en cada esquina puede encontrar personas con su vitrina vendiendo tilapia, o en el centro de marisco vendiendo tilapia. La gente que vende también en los más restaurantes. De 40 vitrinas aquí, claro. Solo en La Guardia, no Való. La persona que vende los maitos también, ¿no? ¿Sí? Bastante cantidad de lugares muy emblemáticos donde venden maito, de igual forma restaurantes. Las personas que se benefician en la capital o en Guayaquil o a otras partes donde va la tilapia, me refiero específicamente a la Amazonía, una tilapia muy bien tratada, una tilapia que tiene buen sabor, tiene buena carne. Entonces, si desprestigiamos el sabor de la tilapia, estamos afectando a toda una cadena productiva, estamos afectando a miles de personas. Miles de personas, familias que se benefician del cultivo de la tilapia. Sí, mira, esto de la tilapia se ha vuelto un negocio importante que mueve miles de dólares. Acá yo me he dado cuenta que hay una cadena bastante grande dentro del cultivo y la comercialización de la tilapia. Primero, pues, nace la semilla, la producen unos laboratorios. Ahí en esos laboratorios hay gente que trabaja, o algunas personas que trabajan, que son básicamente operarios. Ahí también algunos ha de haber biólogos que también trabajan. Sí, luego el siguiente eslabón, la semilla va a las fincas. Ahí en las fincas hay también agricultores
que son contratados para trabajar en esas fincas. Están los propios propietarios de las fincas, que también son agricultores, no es que son ricachones ni mi gente millonaria, es gente sencilla, que sencillamente en un momento dado decidió dedicarse al cultivo de esta especie. Y luego ahí antes, para que este animal crezca, tiene que llegar el balanceado, tiene que llegar el alimento balanceado. Esas empresas balanceadas tienen una cadena hacia atrás, tienen la cadena de las harinas, del transporte, de la fábrica mismo que elabora, ahí trabaja muchísima gente, el transporte que lo trae para acá, y los almacenes que distribuyen acá esos miles de sacos de balanceado que se consumen. Entonces ahí está, luego allí mismo vienen los insumos, cal, abono y otros tantos de elementos que se consumen. Todo esto es una cadena grande de almacenes agropecuarios que yo alguna vez solo en Sucumbíos había cerca de 56 almacenes hace ya más de 15 años que dependían directamente de esta actividad de la piscicultura. Ahora luego, cuando sale de aquí del mercado, cuando sale de la finca la tilapia ya engordada, ya lista para el consumo, allí va a los comerciantes. Ahí hay una cadena de comerciantes que mueven la tilapia. Ahí hay unos comerciantes de primer nivel que vienen a ver la tilapia a la finca. Luego la llevan a unas vitrinas o a una vitrina se hacen el viscerado directamente, la envían para afuera a los otros comerciantes de segundo nivel y esos comerciantes a su vez distribuyen al público en general. Entonces hay una cadena ahí. Ahora, dentro de esa cadena también se mueve un elemento que es importante, el transporte, los transportistas también ahí entran en la cadena. Entonces, como usted verá, ahí hay una cadena intrínseca de actores que todos nos beneficiamos de esta actividad que es la piscicultura, ¿sí? Entonces, y sin contar que para usted, por ejemplo, arreglar un estanque necesita una excavadora. Ahí también los dueños de excavadora de maquinaria, un tractor, una excavadora y cualquier otro tipo de máquina que usted necesite. Si usted va a arreglar los estanques, necesita tubería, manguera, una bomba. Ahora que está de moda el cultivo intensivo, usted necesita los motores aireadores, usted necesita una planta de luz, usted necesita el señor que sabe de electricidad, que venga a hacerle la instalación. Mire, toda una cadena de actores que entran y se benefician. Entonces, por un comentario así un poco, yo creo un poco con falta de profundidad, que no lo investigaron bien, no se puede desmerecer y posiblemente perjudicar a miles de familias que dependen de esta actividad que es la piscicultura, en su actividad específicamente la tilapia, porque también se cultiva trucha, también se cultiva cachama y se cultivan otras especies. Allá en la costa, cuando hablamos de acuacultura, también se cultiva el camarón, miles de familias que dependen de este cultivo, porque el Ecuador es un país exportador de camarón. Así es, biólogo, muchas gracias por su aporte en esta tarde. Vamos a avanzar. Ya vamos al último bloque, 5 minutitos para que por favor vamos con el bloque de preguntas para que usted pueda escribir su pregunta y el biólogo pueda hacer su respectiva devolución respecto al tema que hemos abordado el día de hoy, o puede escribir su criterio referente a lo que hemos hablado en ese tema del sabor y olor de la tilapia. No se olvide que contamos con alevines de tilapia roja y cachama y distribuimos a nivel nacional. Enviamos a todo el país. Usted, si desea alevines de tilapia, puede reservar con tiempo al 09-61-51-93-33 directamente con nuestra secretaria. Momento para que usted escriba su pregunta en el chat y, por supuesto, voy a trasladarle las preguntas al biólogo para que él sea el encargado de responder su pregunta. Pero vamos a ver, mientras que la gente, encuentro las preguntas por acá. Quería comentarles, alguien escribía internamente sobre que tenía un estanque para mejorar el sabor, el mal olor. ¿Cómo podía ser? Pero no tenía la posibilidad de meter máquina, decía. Ya, ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda eliminar ese lodo podrido que tenía en el fondo? Bueno, si si hay mucha capa de lodo, la única solución es meter una máquina. Pero decía, no tengo la posibilidad de meter una máquina hasta ese lugar. Ah, no tiene la posibilidad de meter una máquina hasta ese lugar. Oh, ahí sí hay problema. Hay problema porque si ya está la capa de lodo ahí,
Si metes, por un lado, si metes motores, airadores, me imagino que si está distante tampoco debes tener electricidad ya. Que si meterías a motores airadores, también levantas una cantidad de sedimento. Ese sedimento, si es verdad, va a inhibir la productividad de este tipo de bacterias, actinobacterias, esta alga oscilatoria, navaena y todas estas algas. Pero allí también hay otro inconveniente, que el animal se te puede afectar en las branquias por demasiado sedimento. Entonces, allí lo que tendría que hacer es, podría haber una solución allí, cultivar baja escala, cultivo semi-intensivo, 3 animalitos por metro cuadrado, 4 animalitos por metro cuadrado, para que justamente, y utilizar mucho recambio de agua. Ahí no te va a pasar eso. Esa sería la solución. Muchas gracias, biólogo. Por acá, Domingo dice, ¿se puede hacer un cultivo completo de tilapia sin recambio de agua, solo con bacterias? Por supuesto, claro. Por supuesto que los nuevos sistemas intensivos, RAS, el sistema Biofloc, sistema simbiótico, están llamados a hacer un cultivo sin recambio de agua. Por supuesto, ahí ya sabes que si te metes ese tema, tienes que ser un técnico experto en el tema de cultivo en esos sistemas, porque si te falla un parámetro, se te van abajo los resultados. Muchas gracias, biólogo. Queremos saludar a la gente que está en nuestra sintonía a esta hora agropecuaria, a Misa, a Michael, a Andrés. Muchas gracias por estar pendientes del live. No se olviden que puede escribir su pregunta. Con mucho gusto la pasamos a el biólogo de la empresa Acuagro, el pez amigo. A ver, familia amazónica, dice, ¿cada qué tiempo debemos hacer recambio de agua? Generalmente los recambios no son fijos. De acuerdo a cómo va creciendo el animal, vas haciendo los recambios. Al inicio, dije el primer mes, no necesitas recambio de agua. El segundo mes ya de ser un 5% recambio. Y el tercer mes ya aumenta 15-20% de recambio. Y el cuarto y quinto mes ya pasa a 30, 40 y hasta 50% de recambio. Gracias, biólogo. Saludamos a Martín, saludamos a Jacqueline Sabando. Muchas gracias por estar conectada a esta hora. José Alexander dice, forma más económica de hacer sistema Biofloc. La forma más económica, como he observado que lo están haciendo, es en estanques de tierra, con sus riesgos que tiene. Estanques de tierra firme, que no tengan pantano, que sean firmes en el piso y que no se filtren y que no sean estanques de nacedero de agua. Solamente que sean llenados por bomba. Tú llenas el estanque una sola vez y ahí comienzas el sistema. No metes agua y vas a tener permanentemente la oxigenación mecánica, y ahí vas a tener los peces y la bacteria y el control de parámetros. Gracias, biólogo. Saludamos a K.NT94, le dice por acá el contacto, listo el contacto para solicitar alevines para reservar con tiempo, 09 61 519 333. De igual forma está en la descripción de nuestra página de TikTok, también en YouTube, en Instagram, en Facebook y en todas las redes sociales. Muchas gracias. Por acá, forma más económica de hacer sistema Biofloc para 6 tanques de 1000 litros con el sistema, dice por acá. Sí, ahí no entiendo la pregunta. Más económica que tiene los tanques, el Biofloc, Simbiótica, RAS, tienen sus protocolos. No te puedes obviar de esos protocolos. Yo creo que me quieres decir, creo que te quiero entender la pregunta. ¿Quieres obviar, por ejemplo, los sedimentadores? Si es RAS, no puedes obviar los sedimentadores porque el sedimento te come, te daña el agua. O quieres obviar algo. No, estos sistemas están dados porque ya han sido investigados, han sido probados, pero con sus elementos. Por ejemplo, un sistema, se me ocurre, Biofloc. Si no tiene la planta de luz, tienes una pata menos, porque en cualquier momento se te va la luz en la medianoche y se te fue el resultado al piso. Y por mala suerte que los animales han estado ya de casi libra, perdiste ahí 15,000, 20,000 dólares. Porque en media hora se te baja el oxígeno y como tienes densidades altas de 30, 40, 50 por metro cúbico, se te baja el oxígeno total y el animal se te asfixia. Se me ocurre a otra. Si ahí mismo a un sistema Biofloc te faltan los controladores de calidad de agua.
qué sé, en la mañanita a las 5 de la mañana el animal está que boquea, no sé, algo pasó con tu oxigenador, no te das cuenta, y el oxígeno está por abajo de 4. No tienes controlador, estás trabajando al ojímetro, o tu oxigenador te está trabajando mal, no está botando la cantidad que te ofrecieron los HP la carga de oxígeno, los kilogramos que debería botar. Entonces ahí, o sea, estos sistemas están dados para ser utilizados como recomiendan los expertos. Y esa es una buena pregunta que me hace, porque estos sistemas aparecieron por acá hace 4, 5, 6, 8 años. Y sucede que hace 8 años mucha gente se metió a construir estas geomembranas y entendiendo que iba a pasar de cultivar 4 peces por metro cuadrado a cultivar 20, por decirle. Pero no se dieron cuenta que el sistema no solamente obedecía a construir una tina y a poner un oxigenador, sino que tiene que tener un sinnúmero de elementos, que es donde no hay la palabra más caro o más barato, sino que el sistema es como es. Muchas gracias, biólogo. Específicamente su respuesta. A ver, por acá dice, en un estanque de 120 de largo por 80 de ancho, 1,60 de profundidad, ¿cuántos alevines sin uso de airador puede poner? 120 por 80, si no me equivoco, 120 por 80 son casi 1 hectárea. Pues. Sí, 1 hectárea creo que es eso. Entonces, si es 1 hectárea, puedes poner 40.000 animales, hasta 50.000 puedes poner ahí. Depende. Sin airador. Sin airador. 40.000 animales. 40.000 animales, amigo. Muchas gracias, biólogo. Ya estamos casi cerrando. Vamos a ver si hay más preguntas por acá abajo. No se olviden compartir, darle me gusta si les está gustando el contenido, compartir para que llegue a muchas personas. Y la próxima vez que nos conectemos, la información le llega a usted de primerito, ¿no? Le diga, el biólogo responde y está conectado. Alexander dice saludos desde Colombia. Saludos, Alexander. ¿Qué hagas, amigo? ¿Cómo estamos? Qué gusto que te conectes con nosotros. Qué gusto saludarte a través de este medio. No se olvide, tengo su encarguito, por favor. Siempre honro las deudas y ahí está todavía. Así que no se preocupe, amigo. Pero le mando un abrazo de acá y pues espero que nos veamos próximamente. Listo, biólogo, estamos cerrando ese espacio. Muchas gracias por esa aclaración referente al tema de olor y sabor en la tilapia y cómo la gente puede prevenir estos malos olores. Perfecto. Bueno, para mí siempre es un gusto compartir con todos nuestros amigos que se conectan a esta página. Nos da una alegría enorme poder transmitir estos conocimientos que cada día vamos adquiriendo y que cada día a veces han sido aprendidos a ustedes mismos. Solo han sido modificados, han sido llevados a la práctica y que, pues, por supuesto, hoy en día hemos avanzado. Nos ha permitido avanzar en conocimientos, avanzar en técnica, avanzar en producción, avanzar en productividad y todo un sinnúmero de elementos que nos van cada día poniendo a la vanguardia del cultivo de la tilapia. O por eso Sucumbíos, Pastaza, Napo se ubica en una de las provincias que más producen tilapia y lo hacen de buena manera. Porque nosotros, los que estamos incluidos en el negocio, tanto técnicos como productores, nos hemos puesto a investigar, nos hemos capacitado y estamos cada día preocupados por no solamente quedarnos con la información, sino compartir, hacer esta hermandad de amigos, de agricultores. Yo digo, hacer la minga por la producción y la productividad para que todo nos salga mejor. La minga, todos sumamos y a todos nos va bien. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero, Dios mediante, en la próxima semana, por esta misma hora, el día martes, la próxima semana, a las 2 de la tarde, llegaré a sus canales, si es que ustedes me lo permiten, por supuesto, pero si es que Dios es el que cada día nos permite compartir un día más de luz. Será hasta el próximo martes. Así es, muchas gracias, estimado biólogo. Estamos cerrando este espacio que se llama El Biólogo Responde, que le presentamos cada martes de la empresa Acuagro, el pez amigo. También iniciamos desde Acuagro una campaña muy bonita que se llama La tilapia roja no se compara con nada ni con nadie. Entonces, en las redes sociales de Acuagro, el pez amigo, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Trends, estamos ahí compartiendo contenido para que ustedes también le den me gusta, nos ayuden a compartir y
promocionar esa información que es muy buena, porque no queremos que el sabor de la tilapia se difame y, por supuesto, por esa causa, muchas familias pierdan sus ingresos económicos. Nos vemos el próximo martes, porque aquí el biólogo sí responde.